Bueno, brevemente agradecer a Pedro, a María Gracia y al resto del equipo detrás de la curatoría. Para mí un placer estar aquí poetizando tal vez sobre el vínculo que hay entre temblor y desastre y nuestros modos de habitar. Y lo que les voy a presentar es un intento de reflexión poética en torno al vínculo que hay o podría haber desde el punto de vista de la disciplina en la cual yo trabajo, la antropología, entre temblor y concreto. Bueno, el concreto es quizás tal vez el material más icónico en los intentos de la modernidad por desafiar a las fuerzas de la naturaleza y controlar los pulsos telúricos del ambiente en el cual nosotros vivimos, los chilenos. Piensen, por ejemplo, en las grandes represas que están al sur que nos permiten contener el agua y canalizar energía, o las carreteras que nos permiten acelerar nuestras vidas conectando puntos de un lugar a otro, o ya a nivel más global, los esfuerzos por conectar distintos océanos, como en el Canal de Panamá, un canal transoceánico. O las estructuras que nos permiten desafiar a la gravedad y construir en altura, y sin las cuales probablemente nuestras edificaciones sucumbirían ante las fuerzas del ambiente, digamos, las fuerzas telúricas, los temblores. Y antes de hacer esta reflexión me encantaría que hubiera una audiencia grande para hacer esta pregunta. Me encantaría preguntarles quiénes de aquí han mezclado alguna vez hormigón. Que por favor levanten la mano. Son mucho menos del 50%, lo cual es sorprendente en un espacio donde parte de la audiencia está vinculada con el arte y la experimentación con los materiales es lo que está a la orden del día, ¿no? ¿Y cuántos de ustedes viven en edificaciones hechas de hormigón? Por favor, levanten la mano. Yo soy uno, la gran mayoría, ¿no? Es algo esperable en una urbe como Santiago, donde el hormigón es por lejos el material más común. En ese sentido, el hormigón es una suerte de extraño familiar, ¿no? Es por lejos el material más común de la modernidad. En términos históricos, es por lejos el material más producido en la historia de la humanidad, en su mayoría en los últimos 200 años. Y escasamente sabemos cuáles son sus materiales, cómo mezclarlos y cuáles son las trayectorias de estos materiales. Y no solo es por lejos el material de la modernidad, el más común, el más producido en la historia de la humanidad, sino que además se correlaciona casi perfectamente con todos los indicadores de desarrollo que tenemos, por lo menos del Banco Mundial. Esta es la primera pregunta que nos hicieron a todos en el censo reducido. Es una pregunta sobre los materiales de construcción. Y está listado el hormigón como el más valioso, ¿no? El más duradero. Esa es la imagen, aquello con lo cual nosotros dialogamos a la hora de pensar nuestros materiales. El hormigón, la imagen de durabilidad de la modernidad. Y cuando pensamos en nuestra posibilidad de habitar otros planetas, a sabiendas de la crisis ambiental en la cual estamos sucumbidos, digamos, nos preguntamos si eventualmente habría hormigón en otros planetas y cuáles serían los materiales, arena. Bueno, volviendo a la imagen que tenía antes, la receta usual del hormigón involucra estos tres materiales, arena, gravilla y cemento. Escasamente sabemos cuál es la fórmula, porque la mayoría de los habitantes no se involucran en el ejercicio de mezclar hormigón. Aquí claramente un tema de clase, no menor, involucrado. Y en esta narrativa de que el hormigón, en este ejercicio concretizante, ¿no? Volverse un país desarrollado es una fuerza concretizante, ¿no? En la concretización de los espacios urbanos, donde hoy en día la mayoría, o más del 50% de la gente vive en espacios urbanos. Ese ejercicio concretizante que nos vuelve modernos se vincula también con la narrativa de este material. Esta es la hoja de patentación de la primera fórmula, luego de su descubrimiento, ¿no? En tiempos modernos, en la isla británica por Joseph Aspiden en 1824, y bautizado como una roca artificial, ¿no? La idea de, en algún sentido, haber podido hacer lo que hace la historia de la Tierra luego de años y años de movimientos
telúricos, tectónicos, magmáticos, que permiten fraguar, ¿no?, una roca. En algún sentido, en la época victoriana, este ejercicio podía convertirnos en una suerte de dioses prometeicos, ¿no?, que podíamos fraguar la historia de la Tierra, controlarla. Una roca que es natural. Esto es muy importante para la antropología, ¿no? Esta narrativa de la modernidad, de en algún sentido contarnos a nosotros mismos la historia de que hemos trascendido la naturaleza y hemos dejado atrás la tradición. Y eso en parte está en las superficies, ¿no?, que nosotros fraguamos del hormigón, cuando religiosamente el albañil está espatulando, ¿no?, la superficie del hormigón, como tratando de borrar los mismos gestos que le han permitido dar forma a esa superficie. En ese ejercicio hay una suerte de gesto baptismal, donde nosotros reclamamos el presente y lo hacemos propio, y enterramos al mismo tiempo en superficies que son perfectamente impermeables, ¿no? Sofocamos a la naturaleza, dejamos fuera, ¿no?, al crecimiento vegetal, etcétera, etcétera. Pero hay otra dimensión en cual el hormigón es para nosotros una suerte de extraño familiar. Es uno de los grandes contribuyentes al calentamiento global. Solo la producción de cemento, que es el aglutinante, el pegamento del hormigón, contribuye entre un 5 y un 10% al calentamiento global. Y si contamos la industria general del hormigón o la industria de construcción alrededor del hormigón, estamos hablando de cerca del 35% en países desarrollados. Y uno de los elementos centrales para producir cemento es esta roca que tengo aquí, la cual espero circular para que la sientan, caliza. Es un fósil. Es como quemar fósiles con combustibles fósiles, y se queman en hornos grandes, gigantes, que están algo así como un tercio de la temperatura de superficie del Sol, 2000 grados. Y bueno, y como las burbujas que se ven en esa roca chica de caliza son burbujas, el CO2, inolora e invisible, en un espacio sensorio, ¿no?, donde estamos habituados a que lo oloroso nos llame la atención, el mal olor, ¿no?, lo sucio. Aquí el CO2 pasa completamente desapercibido a nuestros ojos, como cuando viajamos hacia el norte y pasamos por los grandes hornos de quema de caliza, o hacia la zona de Curicó, Anteno, por ahí, donde hay otros grandes productores de cemento. Y son conchas fosilizadas, ¿no? La historia larga de organismos marinos que se han ido acumulando a cierto nivel del mar y que producto de fuerzas tectónicas han llegado a la superficie. Y en ese sentido, las ciudades que nosotros construimos son algo así como arrecifes humanos, y que eventualmente, en función del cambio climático, y el levantamiento del nivel del mar, podrían eventualmente terminar bajo el agua. Y bueno, este gesto baptismal que les mencionaba, ¿no?, está en la práctica cotidiana, no solo en una narrativa abstracta, en la práctica cotidiana, vinculado a cómo nosotros nos vinculamos con esta imagen de estar por sobre la tradición y por sobre la naturaleza, en ese ejercicio religioso de aplanar suavemente y suavizar la superficie, los acabados del hormigón. ¿Y quién no ha soñado, digamos, con algún momento romper ese orden? ¿Quién no ha soñado alguna vez con plasmar su mano en la historia? Y tenemos varias narrativas, varias imágenes en el espacio cotidiano, ¿no?, que hablan de esta idea de que plasmar la historia tiene que ver con romper esa superficie. En inglés se dice, por ejemplo, breaking ground, la idea de que hacer historia tiene que ver con romper ese orden. Pero en este mismo gesto, ¿no?, el gesto ilícito del transeúnte que deja plasmado con su mano su gesto, ahí se hace evidente que en algún sentido esta roca artificial que no encontramos, bueno, este edificio también está hecho en hormigón, generalmente no encontramos superficies perfectamente opacas, acabadas, dominadas por las líneas ortogonales, aun cuando se nos presenta así como un material sólido, y eso es lo que está detrás de la imagen de la modernidad que hemos cultivado, una modernidad sólida, es por naturaleza un material sólido, fluido, digamos.
Esto es lo que les fascinó realmente a los romanos. A pesar de que nosotros contamos la historia de que nosotros descubrimos el hormigón en tiempos victorianos, digamos, o la sociedad occidental descubrió el hormigón en tiempos victorianos, tiene una historia muy antigua, trazada hasta tiempos romanos y quizás anteriores, ¿no? El Panteón sería uno de los ejemplos claros de esa historia más antigua del hormigón. Y a los romanos les fascinaba esta imagen de un sólido fluido. Y en realidad eso es parte de cómo se fragua y es lo que ha permitido en realidad la diseminación de los valores de la modernidad tan rápidamente, ¿no? Esa capacidad de ser fraguado en cualquier parte. Y al mismo tiempo, dado suficiente tiempo, o tal vez en una escala, pensando en una escala geológica, no hay hormigón que no sucumba eventualmente a las inclemencias del tiempo. No hay ninguno que permanezca sólido por siempre. En ese sentido es como la contraposición que hace Heidegger, ¿no? Cuando habla de la distinción entre cosa y objeto. Mientras el objeto se presenta enfrente nuestro como un destino cerrado, con sólidas caras externas expuestas a nuestro escrutinio, y se caracteriza por emerger en contra nuestro, la cosa, por el contrario, es un acontecer, o mejor aún, un lugar donde distintos aconteceres comparecen y se entrecruzan. Observar una cosa no es permanecer ocluido a su intimidad, sino participar en dicha comparecencia y entrecruzamiento. En realidad, entender una cosa es ser parte de ese aglutinamiento, ¿no? Y conocer las trayectorias de los materiales. Es quizás eso lo que creo yo intentó hacer alguna vez artistas como Robert Smithson con sus así llamados concrete pours, sus vertidos, sus vertidos de concreto bajo una bajada, ¿no? Una ladera. Liberados completamente a la gravedad, ahí la imagen de un objeto sólido desaparece de pronto, súbitamente. Pero incluso podríamos encontrar otros desafíos aún más intensos a esta imagen de la modernidad y a esta imagen del hormigón como un material moderno. La caliza, este material que es esencial para la generación del cemento, el aglutinante del hormigón, comparte una historia profunda con nosotros mismos. De hecho, esas conchas fosilizadas tienen en su raíz geológica la misma raíz que tendrían nuestros huesos en mares cámbricos, cuando los océanos se calcificaron y permitieron que nosotros generáramos endoesqueletos, esqueletos internos, y eventualmente otros organismos como los gastrópodos generaran esqueletos externos. Y eventualmente nosotros los usáramos a ellos para generar otros esqueletos externos que nos permitan aún más defendernos de la naturaleza y soñar que en algún sentido trascendemos esta naturaleza y la tradición. Gracias.